El Tren Maya. Seguro se ha escuchado hablar de él. Es uno de los proyectos de infraestructura más grandes y polémicos en la historia reciente de México. Pero la verdad es que, más allá de las vías y el concreto, se esconde un conflicto muy, muy profundo. Aquí vamos a desentrañar esas tensiones, basándonos en lo que dicen las investigaciones y los informes de derechos humanos. Y todo esto nos lleva a la pregunta clave, ¿no? Al final del día, ¿cuál es el verdadero costo del progreso? Porque no se mide solo en dinero. Detrás de cada uno de estos megaproyectos hay historias, hay vidas y hay consecuencias que vale la pena mirar con lupa. Bien, vamos a entrarle al tema. Para empezar, hay que entender la visión oficial. ¿Cuál es el gran plan, el diseño que tiene el Estado para el sureste del país? El proyecto es, monumental. Estamos hablando de un ferrocarril de 1.460 kilómetros. Una locura. La idea, según el discurso oficial, es conectar los principales destinos turísticos y, con eso, crear lo que llaman polos de desarrollo. En otras palabras, reordenar por completo la región para darle un empujón a la economía. Pero aquí es donde la cosa se pone complicada. Miren este número. Más de la mitad de toda la ruta, el 53%, pasa por terrenos ejidales. O sea, tierras que son propiedad comunal, colectiva, y que en su gran mayoría pertenecen a pueblos indígenas. Este dato, créanme, es el epicentro de todo el conflicto. Y por eso es que esto no es un simple debate de si estamos a favor o en contra, no. Esto es mucho más profundo. Es un choque de trenes, pero no del tren físico, sino de dos visiones del mundo, dos filosofías totalmente opuestas sobre lo que significa el desarrollo y sobre quién tiene derecho a decidir el futuro. Poner estas dos visiones, una junto a la otra, es revelador. Por un lado está el modelo del Estado. Es una visión vertical, de arriba hacia abajo. La prioridad es el crecimiento económico del país y el territorio se ve como un recurso que hay que explotar. Del otro lado tenemos la visión de la autodeterminación indígena. Esta se construye desde abajo, desde la comunidad, y no busca solo crecimiento económico, sino algo que llaman etnodesarrollo o el buen vivir. Para ellos, la tierra no es un recurso, es la base de su cultura, de su espiritualidad, es su casa. Para entender bien esta disputa, hay que tener claros los tipos de derechos que están en juego. Primero, están los derechos sustantivos. Pensemos en ellos como los cimientos, los derechos fundamentales. El derecho de los pueblos a controlar su vida, su tierra, su futuro. De hecho, a este derecho a la autonomía y a la libre determinación le llaman el derecho madre. De ahí nacen todos los demás. Y luego vienen los derechos procedimentales. Si el derecho madre es la casa, estos son la puerta y la cerradura. Son las herramientas diseñadas para proteger esa casa. La famosa consulta previa, libre e informada, por ejemplo, es una de esas herramientas. Ojo, la consulta no es el fin, es un medio para garantizar la autonomía. Y esta diferencia, es la clave de todo. Ahora sí, vamos al ojo del huracán. Hablemos de esa consulta, de ese proceso legal y sobre todo de cómo se llevó a cabo en la realidad. Y aquí está la pregunta del millón, la que define toda la controversia. ¿Este proceso de consulta realmente funcionó como una garantía para los derechos de las comunidades? ¿O fue, un trámite, una simulación para darle legitimidad a una decisión que en el fondo ya estaba tomada? Miren esta línea de tiempo, porque las fechas no mienten. El principio de previa significa que la consulta debe hacerse antes de cualquier decisión o acción. Bueno, pues en diciembre de 2018 se hizo un ritual a la Madre Tierra y se puso la primera piedra del tren. Pero la consulta formal con las comunidades no empezó hasta noviembre de 2019, casi un año después. Ahí ya hay algo que no cuadra, ¿cierto? Y ojo, esta crítica no viene de cualquier lado. Es la mismísima Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y su conclusión fue contundente. El proceso no cumplió con todos los estándares internacionales. Así, directo. ¿Pero por qué no cumplió? Bueno, una de las claves está en el principio de que la consulta debe ser libre, o sea, sin presiones. Y lo que señala el informe de la ONU es que muchas comunidades aceptaron el proyecto porque lo vieron como un medio para recibir atención a necesidades básicas, cosas como agua, salud, educación. Entonces la pregunta es,
Si la aprobación está condicionada a recibir servicios esenciales, ¿el consentimiento es verdaderamente libre? Es una situación muy, muy compleja. Pero esta historia no es solo sobre resistencia o problemas. Hay otra cara de la moneda, una muy poderosa. Vamos a ver cómo las comunidades están construyendo activamente su propia autonomía, creando sus propias soluciones desde abajo. Es que sería muy fácil pensar que la respuesta es simplemente un no. Pero es mucho más que eso. No es solo una negativa, es una propuesta. Las comunidades están literalmente construyendo sus propias reglas del juego para relacionarse con el Estado y con otros actores. Y esto no es algo abstracto, Se materializa en algo llamado protocolos autónomos. Por ejemplo, la comunidad de Quimbilá, en Yucatán, se organizó y definió sus propias reglas. Primero, cómo van a discutir los temas internamente. Segundo, cómo van a tomar las decisiones de forma colectiva. Y tercero, cuáles son sus condiciones para hablar con el gobierno o con empresas. Es, en esencia, retomar el control del proceso. Y miren cómo se ve su visión alternativa de desarrollo. En lugar del megaproyecto, proponen iniciativas que nacen de la propia comunidad y que son sustentables. Hablamos de proyectos de ecoturismo, de apicultura, el cuidado de las abejas, de sistemas agroforestales, de restauración de suelos. Son ideas que buscan sumar y regenerar, no solo extraer. Muy bien. Ahora, vamos a alejarnos un poco para ver el panorama completo, porque este conflicto en México en realidad tiene ecos en todo el planeta. Lo que pasa con el Tren Maya no es un caso aislado, es un microcosmos, es un pequeño reflejo de un debate que está ocurriendo en todo el mundo. Esa tensión entre los grandes modelos de desarrollo, los derechos humanos y la soberanía de los pueblos indígenas sobre sus territorios. Entonces, para ir cerrando, ¿con qué nos quedamos de todo esto? 3 ideas clave. Primero, que esto es un choque de paradigmas, de 2 formas de ver el mundo, no un simple debate de sí o no. Segundo, la importancia de diferenciar entre los derechos sustantivos, ese derecho madre a la autonomía, y las herramientas para protegerlo, como la consulta. Y tercero, y quizás lo más importante, que las comunidades no solo están resistiendo, están innovando y creando sus propias herramientas para ejercer su autonomía. Y para terminar, una última reflexión. Cuando 2 visiones sobre el futuro chocan de una manera tan fundamental, la pregunta que queda flotando en el aire es siempre la misma. ¿Quién tiene el poder de dibujar el mapa?